Ahora, si os parece, y como intuyo por las caras que alguna cosa no ha quedado clara, podríamos abrir un debate, si es que tenemos tiempo para ello. Todo el que aguante. Bueno, todo no. Una cosa prudencial. En esta relación que hay entre la universidad y los movimientos, ¿no? En este caso concreto de este barrio de Barcelona, la universidad, los profesores tienen como los mismos intereses del conocimiento urbanístico. ¿Reciben algún tipo de financiamiento? ¿Es un trabajo voluntario que ustedes aportan como académicos? Y luego, ¿cuál sería como lo que en este intercambio de objetos y de redes, lo que recibe la universidad en eso, de qué manera se beneficia la universidad en este intercambio de objetos, sujetos, situaciones y movimientos? Hay tal cantidad de investigadores e investigadoras de las ciencias sociales en ese lugar en específico que no te podría decir siquiera si han hecho trabajos por encargo de motu propio, si los han cobrado o no los han cobrado, si lo hacen por motivaciones personales o de qué tipo, porque si te digo que en estos, del 83 al 2008, pues van casi 15 años, habrá habido del orden de un centenar de trabajos hechos por personas de la universidad sobre este asunto, pues para que te das una idea del nivel de la controversia. Eso por una parte. La universidad, hablo ya ella como yo, la universidad puede convertirse en una consultora porque tiene el know-how, tiene el conocimiento, tiene las estrategias teóricas y metodológicas para informar de cualquier clase de proceso, ya sea social, técnico, científico, natural, tecnológico, eso estamos, ¿no? Y es muy frecuente que la universidad tenga esa función. Una corporación, una municipalidad, el gobierno encargue un dictamen, un estudio, una investigación a la universidad, y ahí se rigen normalmente por criterios de concurso público o algo muy parecido, y se dotan económicamente más o menos como se dota cualquier proyecto de investigación en el marco de un plan nacional de investigación. Pero también es verdad que hay mucha gente que ha hecho de eso su profesión. Muchos profesionales trabajan en la universidad que ofrecen servicios como los ofrecerían desde una consultora privada. Yo de eso no voy a hablar porque no me interesa, hablo de otros. Entonces, nosotros nos planteamos esta cuestión como respuesta a una interpelación. No necesariamente por habitar ese barrio, pero yo, por ejemplo, vivo a 200 metros del Fuera de Alcón, 500 metros del Fuera de Alcón, es otro barrio, y me siento concernido con las cuestiones relativas a la transformación y regeneración urbana. Y forma parte de mi experticia, si es que tengo alguno, los procesos de planificación urbana. Entonces me resulta muy fácil monitorizar o intentar liderar un trabajo de investigación que pueda contribuir a la mejor solución de esa controversia. Entonces, no habrá una manera pura de acudir ahí, porque si vas desde un punto de vista institucional, entonces una parte de los actores te van a ver como favorecedores de un sector. Si estás haciendo un trabajo para los movimientos sociales, entonces van a ser los otros, y si vas de motu propio, pues a lo mejor puedes ocupar una posición más neutral. Yo creo que no sabría decir exactamente. En nuestro caso no ha habido financiación y lo hemos hecho porque nos interesaba. La otra pregunta era sobre los objetos. Bueno, era más o menos en esos términos de estas relaciones. Yo creo que con eso. Pero si quieres pongo un ejemplo, porque me temo que mi digresión sobre el que los objetos también tienen agencia, y esas cosas habrá podido disturbar o sorprender. Vamos a poner un ejemplo de esa cuestión. Os he dicho que en la intervención primera del ayuntamiento vacían una manzana completa y dejan un espacio no ya diáfano, sino lleno de escombros.
Y entonces empieza una serie de actividades ciudadanas, personas que están allí, que concluyen incluso, como he citado, no pretendía ser una ironía, con un huerto. Se ha hecho un huerto que es muy coherente con otras formas de activismo en la ciudad que reivindican los huertos urbanos, por ejemplo. El espacio público reserve unas partes para que, sobre todo, personas ya mayores que fueron emigrantes, por ejemplo, en los años 60 o 70, que provenían de zonas rurales de España, puedan hacer como hobby una agricultura, entre comillas, de fin de semana o algo así, que son muy exitosos en varias zonas de la ciudad. Entretienen mucho a los jubilados, son elementos de cohesión social muy interesantes, trabajan en la identidad colectiva de distintos sectores de la ciudad, etc. Pues allí se llegó a ver hasta un huerto urbano. Entonces, una vez que vemos el huerto elaborado, el huerto no deja de ser un escenario, un lugar plagado de cosas, pimientos, tomates, esas cosas, y tiene ahí su propia entidad. Y ya necesariamente es, si queréis que utilice un vocabulario menos simétrico, menos de la teoría de la red, un interlocutor. Ya no puedes ir a arrasar el huerto. El huerto tiene su propia existencia. Es el resultado de la actividad de muchas personas. ¿Y en aras de qué puedes acabar por tumbarlo? Entonces, ninguna iniciativa tendente, en este caso, a la rehabilitación o recuperación de la zona, puede obviar el hecho de que allí hay un huerto urbano. Entonces, nuestro concepto va un poco más allá. El huerto resulta ser un nuevo nodo en esa escena de actores del contexto, que cambia la acción. No es lo mismo ir a un parque a sentarse que ir a un parque a cultivar el tomate. O sea, la naturaleza de la acción de un actor humano, en este caso, no es independiente de la naturaleza del objeto con el cual dialoga. El objeto media y estructura el tipo de acción que es posible hacer. Pero también a veces los objetos están dotados de tal capacidad de agencia que inducen nuestro comportamiento, es justamente al revés. Por ejemplo, si tú quieres evitar, vamos a poner un ejemplo de biopolítica, si tú quieres evitar que las personas, ¿cómo decís aquí cuando alguien entra en el metro ligero sin pagar? ¿Se cuele? No se cuela, se dice igual. Quieres evitar que la gente se cuele, pues hacer muchas cosas. Pues hacer cosas un poco decimonónicas, como poner mucha policía en la policía, y vigilantes para que no se cuelen. O puedes poner unas puertas de 2 metros de altas con un rodillo que solo pueda pasar una persona tan delgada como yo, y entonces no necesitas policías. Eso es una solución sociotécnica en el sentido que estoy diciendo. O sea, no vamos a entrar en el debate si eso se le ha ocurrido a alguien, no se le ha ocurrido. El hecho es que ese instrumento, esa cosa puesta en el metro ligero, tiene dentro de sí, si me dejáis utilizar un lenguaje psicológico para los objetos, tiene dentro de sí un potencial de acción tan grande que condiciona la tuya propia. Entonces, esas nuevas formas de entendimiento permiten abordar problemas que hasta ahora los hemos visto como de persuasión o de, por ejemplo, de formación o de educación desde otro punto de vista. Os pondré un caso real de mi universidad. Supongo que como en esta no se puede fumar en ningún sitio. Entonces, para bien o para mal, cada uno piensa lo que quiera. Entonces, tú puedes hacer muchas cosas. Puedes tratar de convencer a todos los fumadores de que no deben fumar, que es muy malo para su salud. Pero los que fumamos somos totalmente refractarios a ese tipo de información. Yo ya sé todo sobre el tabaco, pero me da igual. Yo fumo igual y voy a seguir fumando. Y aunque vea una fotografía con el pulmón negro y supurando un producto asqueroso, yo voy a seguir fumando. Entonces, es competencia de las autoridades universitarias realmente, y le explicaban que no estaba permitido fumar. Y entonces le rogaban que apagara el cigarrillo. Si no apagaba el cigarrillo, se quedaban con él hasta que acababa de fumar.
Pero esta es una estrategia típicamente pre-postmoderna. Es un concepto del comportamiento humano y de las maneras de influirlo basado en la intencionalidad de la acción. Yo lo que tengo que modificar es la intención y las motivaciones de las personas para que tomen la decisión de no fumar. Y eso está muy bien. Y a veces se consigue, para eso están los terapeutas. Pero caben otras alternativas. Pues mi decano, que sería, digamos, el jefe de la Facultad de Psicología, que es un activo militante de estas orientaciones teóricas de las cuales yo estoy hablando, ofreció una solución sociotécnica al problema. Convenció al rector general, bueno, le dijo, no lo convenció, en mi facultad no van a venir estas personas intimidadoras, porque yo no las voy a dejar entrar. Porque yo no soy quien para decidir quién fuma y quién no fuma. Pero como es verdad que estoy obligado a cumplir la ley, tengo que hacer algo para evitar que fumen dentro de la universidad. Entonces, ¿qué hizo? Lo que hizo es dos cosas. En el edificio de la Facultad de Psicología hay dos patios internos que nunca habían sido abiertos al público. Están ajardinados, tienen unas plantas muy bonitas, pero nunca eran accesibles. Entonces, ha abierto unas puertas, ha puesto unos bancos con unos ceniceros enormes y así la gente puede salir al patio a fumar. Y, bueno, en general mi universidad es un edificio arquitectónico muy aburrido, que es una gran edificio central y unas espigas que lo cortan en perpendicular. Y en los límites hay siempre la salida de seguridad. Entonces lo que ha hecho es abrir la puerta de seguridad y mantenerla abierta durante todo el horario lectivo y llevar las máquinas de expending, allí donde está el café y los snacks y todo esto, a la zona de la salida de seguridad. De tal manera que los fumadores y fumadoras, cuando están en el intermedio de las clases, se dirigen hacia las máquinas, salen a fumar afuera y no incumplen la ley. Las dos, la pre-moderna y esta sociotécnica, son dos maneras de solucionar el mismo problema. Pero esta considera el potencial, la agencia de los objetos. La otra hace descansar la confianza en el cambio, en la persuasión o en la influencia. Aunque solo sea por lo ineficaz que ha demostrado ser a lo largo de la historia, merecería la pena quizás dar un poco de cancha a esta nueva forma de pensar. Esto es una idea. Más preguntas. De unos años para acá en el país, las grandes ciudades se han llenado de automóviles. Supongo que debe ser un problema, lo vamos a ir a Guadalajara, pero aquí es especialmente ejemplar la cosa, porque además tenemos urbanistas que piensan que lo complejo es igual a lo complicado y puede resolver una cosa con la otra, y a veces no hacen más que empeorar los problemas. ¿Has sabido de algún modelo de propuesta sociotécnica en este sentido, como para no evitar el uso del auto, porque es lo mismo que evitar el fumar o cosas por el estilo? No conozco ninguna propuesta en específico, pero sí tenemos pensado bastante. Desde hace años, en ese máster que os he mencionado de intervención ambiental, como profesor viene el responsable de la movilidad en Barcelona. Es un personaje un poco bipolar, claro, porque dice unas cosas y luego le pasa lo que le pasa, que hay cada vez más cosas. Vive la frustración. Este hombre tiene una célebre sentencia que dice: cuanta más infraestructura le das al coche, más crece el uso del coche. Por lo tanto, si queremos disminuir el uso del automóvil en las ciudades, lo que hay que hacer es no darle facilidades. Esto es una solución sociotécnica. O sea, lo que hay que evitar es que haya más autopistas y más carriles y más autopistas y más conectores y más circunvalaciones y más...
Porque cada vez que abres una nueva autopista, una nueva circunvalación, un nuevo carril, aumentas geométricamente el número de usuarios. Entonces es un discurso perverso. Es un efecto sociotécnico al contrario. La carretera que tú construyes tiene su propia agencia. Hace que haya más automóviles circulando. Entonces lo que tienes que hacer es ponerle impedimentos. Una típica solución sociotécnica ensayada en múltiples ciudades europeas, y me imagino que se ensaya así también, es poner los gendarmes couchés, que dicen los franceses, o los policías tumbados, es decir, los bultos que se ponen en la calle para que los automovilistas se vean en la obligación de reducir la velocidad. Si tú pones esa clase de obstáculos en las ciudades, literalmente el flujo de tráfico descenderá. Cosa que nadie se atreve a hacer como han hecho los ingleses y poner un peaje para entrar al centro de Londres. Eso no se atreve nadie nada más que los ingleses. Pero si se atrevieran, ahí se habrían acabado los problemas. ¿Qué pasa? Que estamos insertos en una red. Por lo tanto, cuando aparentemente solucionamos un problema generado por un lado, aparece otro. Tú no puedes poner un peaje para acceder al centro de la ciudad si no el mismo día colocas, como hicieron los ingleses, 100 autobuses más en circulación. No puedes cerrar el acceso al centro de la ciudad si no amplías las plazas de los parkings disuasorios. Es decir, que en las zonas residenciales, en al lado de las estaciones del tren o del metro, haya una amplia disponibilidad de plazas de aparcamiento. Porque si no, lo único que harías es trasladar el colapso del centro de la ciudad a la periferia. Ahora, ¿quién en México se va a atrever? Pero es que en Londres, para entrar al centro, tienen que pagar del orden de 10 libras. 10 libras son 14 euros, multiplicad a ver cuántos pesos son, que yo no me lo sé. A ver quién aquí se va a atrever a tomar esa decisión. Pero esta es una solución sociotécnica, no es persuasiva, en el sentido del convencimiento y la sostenibilidad. Y es otra igualmente sociotécnica, pero perversa en este sentido, el llamado coche ecológico. No hay coche ecológico. El coche ecológico es el que no existe. Cualquier coche es antiecológico, por mucho que utilice biocombustible, mezcla de combustible fósil con vegetales, igual contamina. Y entonces esta nueva producción de motores de combustión que son capaces simultáneamente de quemar biodiesel y diésel proveniente del petróleo, en el fondo es un nodo de estos que está provocando un efecto de los que no deseamos. Es decir, un aumento. Bueno, ahora parece que la crisis económica hará imposible comprar más coches en un espacio de tiempo inmediato. Pero también tendréis ahí un ejemplo al revés. Hay una parte, pegando lo que decía Iván, de este movimiento que tú mencionas de las bicicletas, que se está ya vinculando con movimientos a nivel de otros países, de Estados Unidos, como lo critican más. Este grupo de ciclistas que toman las calles para presionar, y eso podemos llamarlo también como una solución técnica. No, yo diría que eso entraría mejor todavía en el ámbito de los movimientos, de las plataformas, las protestas, etc. Que sería como un medio para presionar las políticas públicas, claro. Para que entonces... Pero serían interpretables en el sentido que estoy diciendo, porque claro, una cosa que puede parecer festiva, no nos vamos a poner radicales como esto que citas tú, sino aquí en Guadalajara, ¿no? Una cosa que puede resultar festiva, como es hacer un paseo los jueves, o cerrar la Avenida Juárez es la que se cierra, los domingos, puede parecer una acción no política, en el sentido tradicional de lo político, pero está mostrando tener un potencial de cambio extraordinariamente grande. Claro, para poder hacer de eso algo político, tenemos que cambiar nuestras concepciones de lo político. Y aparte de las soluciones técnicas y todo este problema de los objetos que he mencionado, también hay desde estas perspectivas una invitación a entender la política de otra manera. De hecho, mañana hay un critical más aquí por primera vez a las 4 de la tarde.
Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Se puede hablar como de jerarquías entre los objetos que están como en juego en estas redes? No sé, pienso, a final de cuentas, el humano tiene este poder de cambiar al objeto, ¿no? A lo no humano. Y el objeto como que se ve más estático, ¿no? Como dado a que lo cambien. Si está pasando algo mal o algo que necesita... Si un objeto está cambiando o está influyendo al humano, a la sociedad de cierta manera, pues se cambia el objeto y cambia esta influencia, ¿no? Entonces, hay más poder. Te entiendo, pero yo diría que no, porque ¿quién ha hecho las gafas? Pero yo soy yo sin las gafas. ¿Quién puede más, las gafas o yo? Utilizando las mismas palabras que tú utilizas. ¿Ah? Si no ves absolutamente nada y no puedes hacer nada sin las gafas, pues las gafas no es solo un gadget que me permite leer, es que ya son yo. O sea, mi identidad como ser humano incluye también las gafas. Entonces, ¿quién puede más? ¿Cómo podríamos ordenar jerárquicamente el objeto o la persona? Pues no se podría decir. Creo que aun por estáticos que parezcan los objetos, tienen un poder de agencia y por lo tanto una capacidad de intervención en los asuntos humanos enorme. Y el ejemplo de las gafas es simple, pero te puedo poner otro más radical. Si pierdes, Dios no lo quiere, a tu brazo y te tenemos que poner una cosa de esas robótica que ya son técnicamente posibles, tú eres una mezcla, eres un cyborg en un sentido literal, como el que aparece en la literatura de la ciencia ficción. Entonces, ¿quién es más importante en esa mezcla heterogénea de elementos tecnológicos y elementos corporales? ¿Tu brazo o tú? Creas una nueva entidad que es nueva y que tiene una naturaleza que no la tendría caso de no tener esta componente tecnológica. Entonces, en el caso a lo mejor del brazo, se ve mejor porque parece como más espectacular la tecnología y los chips por allí, pero las gafas es igual que el brazo. Entonces, lo interesante para que acabéis de entender eso es que si el objeto no está inserto en la red, tampoco cuenta, ¿eh? Una máquina perdida en el campus que no sirve para nada y que está rota y que no, pues no pasa nada. Tiene que estar inserto en la red como las gafas. Las gafas hacen factible mi actividad. Sin las gafas estoy fuertemente handicapado, que dicen mis estudiantes. Estoy fuertemente handicapado. Porque yo puedo leer durante 20 minutos. A los 20 minutos ya no puedo leer. Entonces, ¿son mis neuronas las más fuertes en la acción de leer? ¿Son más importantes mis retinas? ¿Son más importantes el qué? Si finalmente sin las gafas no puedo leer. Ahora, para que esto se dé, como te explico, el objeto tiene que estar inserto en la red. Si no, pues no cuenta. No sé si te queda claro. Por muy inerte que te parezca un objeto, probablemente tiene ahí una capacidad de agencia prácticamente inconmensurable. Y eso es lo que creo que hay que considerar. Fijaos, es más fácil de entender en el caso de los dispositivos tecnológicos, obviamente. O sea, uno va hoy con el teléfono, la PDA, el super mega iPhone, el ordenador y todo súper conectado. No solo han hecho que sea más fácil nuestro trabajo, en mi caso, por ejemplo, y que sea más divertido vivir la vida porque vamos escuchando música por la calle y uno pueda comunicar con todo el mundo. Eso es cierto. Se hace la vida fácil, hay cosas más entretenidas, estás permanentemente comunicado, bla, 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 bla. Pero además pasan otras cosas. Y pasan otras cosas como resultado de que esos objetos están mediando entre ellos y otros objetos, y entre otros objetos y otros seres humanos. Por ejemplo, nosotros estamos permanentemente controlados. Ya no hace falta que nos pongan un chip en el cerebro para que el GPS sepa dónde esté.
Entonces, hay un efecto de tipo de control político, o si quieres, como dirían los Foucaultianos, biopolítico. Estamos haciendo más factible el control de la población. Pero ¿quién tiene la agencia del control? ¿La policía, el gobierno, el ministro o secretario del Interior? ¿O estos aparatos que nos tienen permanentemente localizados? Pues yo creo que merece la pena hacer no sé, el juego de pensar que los objetos tienen también capacidad de actuar. Y estos son solo algunos de los ejemplos. Sí, es que estaba pensando por sí que últimamente se dice que, bueno, no últimamente, pero cuando la mercadotecnia y la globalización y todo eso, se dice que los objetos son desechables, no sé, cualquier cosa, o sea, esta pluma yo la necesito, pero cuando yo no la necesite, o sea, se me puede perder o la puedo tirar a la basura. Entonces, ¿cómo ustedes ven esa perspectiva de desechar? Es que una cosa no es lo que es para siempre. Este bolillo, la fuerza pluma, el día que se acabe lo vas a tirar. Y entonces a lo mejor no es una pluma, se ha convertido en otra cosa, por ejemplo en un desecho. Y no te quepa la menor duda que los desechos, entre otras cosas, nos complican mucho la vida. Por lo tanto, ya es otro tipo de agencia que está teniendo la pluma. Porque ahora, ¿qué hacemos con las toneladas de plásticos que tenemos por los sitios? Ya condiciona nuestra vida. O sea, la condición para que haya alguna acción, digamos, derivada de la presencia del objeto es que el objeto está inserto en una red. Si lográramos llevar esa pluma a un sitio, en el fondo de la tierra, donde no lo pudiéramos ver ni nadie pudiera contar con él y no se relacionara con nada, habría desaparecido y sería perfectamente desechable. Por desgracia, no hay ningún objeto que sea desechable. La botella de agua, ya lo estoy viendo, supongo que sabéis, este plástico tarda cerca de 800 años en deshacerse, no en desaparecer, solo en deshacerse. Ahora multipliquemos por los millones de botellas de agua que bebemos al día en cualquier ciudad, a ver si o no esto acabará teniendo una agencia importante. Es como las bolsas de basura, ¿sí? Las bolsas de plástico que en China y en la India y en Sudáfrica ya están tomando medidas y pues si en China te las cobran los supermercados. En España empiezan también. Técnica. ¿Sí? Esa es una solución sociotécnica. O regalarte un saco que sea reutilizable, con el compromiso de que si vienes con el saco, bien, si no te voy a cobrar el saco. Eso se empieza a ser muy común. Claro, es un tipo de residuo que casi conceptualmente no tiene la categoría de objeto, de miserable que es, pero que nos amarga la existencia y está poniendo en peligro nuestra supervivencia en el planeta. Pero tipo, aquí nosotros, bueno, lo que yo tengo entendido, si nosotros quisiéramos tomar una medida, órale, ya nos damos bolsas y nosotros vamos a entregarles un saco para que vayan y echen todo. Las personas que son los encargados de hacer las bolsas harían un tremendo pancho, no sé cómo ponerlo. Sí, sí. Entonces, ¿cómo puedes enfrentarte a ese tipo de situaciones? ¿O qué es lo que se hace? Bueno, yo no viviría como vivo si tuviera soluciones para todo. Nadie ha dicho que la vida sea fácil. Claro, ese es un problema siempre recurrente. ¿Qué va a pasar si cerramos la fábrica de las bolsas? Entonces vamos a tener que poner en la calle a 500 trabajadores o trabajadoras, o 1000 o 5000, da lo mismo, y entonces vamos a crear un problema de no sostenibilidad social cuando queremos trabajar por la sostenibilidad social. Sin duda, eso es un tema difícil de solucionar, y como decía Iván antes, no hay que confundir lo complicado con lo complejo. Si tú pretendes simplemente prohibir el uso de las bolsas, eres un déspota. Y yo no estoy por el autoritarismo. Es una solución, pero serías un déspota. Entonces hay que insertar esas racionalidades como un elemento más. Yo soy un interlocutor como investigador, soy un interlocutor como profesor, y como os he intentado explicar antes, voy a la arena de ese conflicto y hago lo mío, mi propuesta.
obviamente en la esperanza de que entre todos podamos encontrar alguna clase de solución. Pero tengo que reconocer que la solución de cerrar las fábricas de bolsas va a ocasionar otro problema. Pero a lo mejor nos podemos poner a tejer morrales, por ejemplo. Otra cosa es que a lo mejor hay una componente simbólica y resulta que ahora nadie quiere aquí tejer morrales, porque queda mal visto. Entonces tenemos que ir a producirlos a la China. No, es el tema de la desubicación y de la reubicación de las empresas y todo eso. Que son problemas complejísimos. Pero yo creo que se pueden solucionar entrando en este debate de tipo participativo, donde todas las agencias que están concernidas puedan decir lo suyo. Ahora, soluciones inmediatas no va a haber. Yo tengo un problema con entender lo de los objetos. El potencial del que hablas que tienen los objetos es una característica independiente de ellos, o es el hombre que al final permite qué tan potente sea, qué tan importante para ellos. O sea, a fin de cuentas es el hombre el que le permite tener ese potencial, o ese potencial es característica independiente. Yo creo que no es ni una cosa ni otra, pero si te consuela, antes de la respuesta te diré que esa exactamente es la misma pregunta que hice yo la primera vez que oí hablar de esto. Entonces, con calma. Yo creo que el poder no está. ¿Tenemos luces? Sí. Pongamos que este es un objeto. Este es el ser humano. El poder de agencia del objeto no lo tiene porque se lo dé el ser humano. Ni el ser humano lo tiene porque eventualmente se lo haya dado el objeto. Sino porque hay una conexión posible. O sea, el potencial de acción no está en el objeto o en la persona, sino en la conexión. Es el hecho de que están conectados. Entonces la pregunta, no te sientas mal, no ha lugar. O sea, no la podríamos responder. Pues no la podríamos responder en términos desde fuera de este tipo de enfoque, y entonces diríamos, el poder se lo da el ser humano. Pero contestado desde dentro, te tengo que decir, la pregunta se formula de otra manera. La pregunta es, ¿dónde radica la capacidad de agencia de los objetos? La respuesta es en la conexión. Si no hay tal conexión, no hay tema con el poder de agencia. Porque ni el objeto puede influir en la persona, ni la persona puede influir en el objeto. Lo interesante de este tipo de planteamientos es que si aquí hubiera un tercero en red, tan importante es el potencial del objeto sobre las personas que el potencial de modificación entre las personas. O sea que la gracia de este enfoque es darle el mismo valor a lo material y a lo simbólico, a lo humano y a lo no humano. No sé si lo de la conexión te ayuda de momento, pero no te preocupes, también fue mi primera pregunta. Para contestar más o menos lo que está tratando de decir mi compañero y el ejemplo, ¿cómo lo podría integrar base a su investigación que mencionó el objeto de potencial de acción? O sea, ¿cómo fue el impacto que tuvo el potencial de acción esta manzana en esa comunidad? Y cómo esto también influye en la identidad de la misma comunidad, y creo que sería un buen ejemplo. Voy a tratar el fural de la vergüenza. Este es el fural de la vergüenza. Es prácticamente así, es una cosa cuadrada y... o sea, he puesto ese ejemplo no tanto para anticiparos el resultado. Ha habido un resultado. Digamos, aquí han ganado los buenos. O sea, los habitantes de la zona han conseguido que ahí se mantenga un espacio de uso público y que no se imponga sobre ellos ni infraestructuras ni cosas como las que pretendían habitar. Ese ha sido el resultado.
Yo no os lo quería decir porque es relevante para mi promesa. Pero bueno, que quede todo el mundo tranquilo, han ganado los buenos. Ahora bien, la cosa es, y por lo que me interesa como ejemplo, es que aquí se han concitado tal cantidad de actores, actrices y actantes, personas, objetos, etcétera, de toda naturaleza, que ilustra cómo son las dinámicas sociales realmente hoy día. Por ejemplo, cuando se acerca, por volver a la primera pregunta, el científico o la científica social se acerca para depurar de contenidos ideológicos y políticos el conflicto y decirle a la administración: lo que tienes que hacer es esto, porque esto es lo adecuado, y acabar con las controversias y los conflictos. ¿Cuándo se acude al científico? Cuando hay un problema de confrontación, para que decida quién lleva razón. ¿Quién lleva razón, los ecologistas o el gobierno? Entonces vienen los científicos y miden la contaminación. Llevan razón los ecologistas. Esa es la primera cosa que tienes que tener en cuenta. Llega un actor, que es la ciencia, teóricamente para mediar, pero para neutralizar las dinámicas sociales que hay ahí. Pero llegan todos los científicos con ese tipo de pretensión, no llegan otros que están vendidos al capital. Y entonces ellos hacen otro dictamen. Y entonces resulta que lo que era bueno para el científico A es malo para el científico B. Y además hay un tejido social aquí en el barrio. Hay asociaciones, hay grupos, hay escuelas, hay parroquias, hay católicos y evangelistas, hay de todo, como en todos los sitios. Y todos y todas son actores de ese lugar. Y cada uno tiene su punto de vista. Y cada uno quiere decidir algo sobre ello, ¿no? Entonces, para el ayuntamiento, que dice: ¿dónde voy a poner el siguiente parking en la ciudad? Qué mejor que en un sitio que ahora está vacío. Pero para los que están viviendo aquí, dicen: ¿dónde podemos tener un parque para que vayan a jugar nuestros niños? Pues aquí, que no han hecho eso. Y todo eso va haciéndose cada vez más complicado, con más actores y más líos y más objetos, hasta tener cosas. Esto es un espacio físico. No es lo mismo dirimir qué vamos a hacer con una manzana, una cuadra, dices aquí, que hemos tirado, que vamos a hacer dentro, que decidir que vamos a hacer un parque a 10 kilómetros de la ciudad. No es lo mismo, no tiene unas consecuencias. Y no es lo mismo que aquí haya habido un elemento o un proceso de simbolización del entorno, que yo qué sé, hayan hecho suyos los habitantes, porque alguien pintó un mural y esto lo representa y trabaja en el tema de la identidad colectiva, yo qué sé, y que sean la señal del propio barrio y el identificador principal y donde van los niños a jugar a no sé qué. Todo eso son dinámicas que lo que quiero que veáis, uno, no son lineales, se producen en un entrelazado, son conflictivas porque obedecen a intereses distintos, se dan disputas porque unos pretenden convencer a los otros. Ahora yo estoy tratando de, para que lo entendáis, de utilizar un lenguaje, digamos, de antes, pero si habéis seguido lo que he dicho, diría de traducir al otro, o sea, enrolarte a ti para que hagas lo que digo yo. Por lo tanto, estamos delante de una dinámica de relaciones de influencia y de poder, y la única diferencia, que yo creo que nos permite romper un poco esta conceptualización antigua de estos procesos, es ver que aquí el dictamen que ha hecho este científico, o el que ha hecho este, o el plano que ha dibujado el técnico arquitecto del ayuntamiento, o las fotografías que hizo no sé quién cuando pasó para no sé cuántos, o la cena o la paella que elaboró una asociación de vecinos un domingo por la mañana, todos esos son interlocutores del proceso. Y que si queremos entender el proceso, tenemos que verlos todos conjuntamente. Y al final, si yo hago un informe, el informe es una cosa, es un papel. Pero el papel lleva la marca del debate, lleva la marca del estudio, lleva la marca de mi investigación, y no podemos considerar todo este trabajo sin tenerlo en cuenta. Con independencia de que ese informe haya dado lugar o no a que hayan hecho una cosa u otra, eso es otro problema. Pero pensar esto solo
en contextos o con herramientas de tipo la intención, lo que se quiere hacer, las motivaciones, o el bien común, o el bien público, o las formas tradicionales de hacer política pública, es erróneo. Primero, si aquí al ayuntamiento le llamáis municipalidad o cómo le llamáis, o ayuntamiento, municipio. Si el municipio tiene competencias para hacer intervención urbanística y decide intervenir en una zona de la ciudad, ¿sí? Eso lo puede hacer soportado en la legitimidad democrática. Alguien votó a estas personas, sobre ellas hemos delegado nosotros nuestra capacidad de decisión y ellos deciden. Eso es una cosa. Lo que sabemos es que en la práctica eso no es así, porque aunque tengan esa delegación, con frecuencia el comportamiento es de tipo despótico, de despotismo además ilustrado, y no entraremos en los temas de corrupción y bla bla bla, que están por todos los sitios, no solo en México, si esto os consuela. La corrupción está por todos los sitios y entonces uno no se fía, y al final el ciudadano o la ciudadana siempre tiene la oportunidad de decir, bueno, yo voté en marzo del año pasado a este señor o a esta señora, pero eso significa que no voy a poder opinar de cómo quiero tener mi plaza, y justamente va a reivindicar tener un papel activo. Entonces, desde el punto de vista más del gobierno y de las políticas públicas convencionales, el modelo de pensamiento es: el ciudadano delega, la persona que recibe la delegación decide. Eso va en contra un poco de las ideas y de la práctica cotidiana, y abogamos por que sea un poco más complejo, que haya más participación. Tengo una duda, o sea, que sí entiendo muy bien lo que está diciendo, que eso pasa en realidad, pero ¿cómo desarrollar pues esto de desarrollo sustentable si el que decide, como lo había dicho, de los precios de traducción es el gobierno, y lo que quiere es satisfacer las necesidades de la sociedad, pero en la misma sociedad, ante las exigencias que pide, a la mera, o lo que entiendo, el ayuntamiento pues es el que decide, a la mera no son intereses, entonces hay como una, pues... Ya, pero al final del proceso lo que ha pasado es que ha cambiado de posiciones el ayuntamiento. Eso es el resultado final. Claro, o sea que cuando entras en este proceso, el cambio se produce en todos los elementos de la red, incluso el propio ayuntamiento, que finalmente cede y hace otra cosa distinta de la que había previsto. Eso hay que ser esperanza, o hay que estar esperanzado. Pues es un gran cambio. Sí. ¿Alguna cuestión más? Pues ya esto que habla ella, poniéndolo aquí en Guadalajara, y menciona las bicicletas y demás, que no tiene mucho tiempo, yo creo que así masivamente un año, ni siquiera es masivo, como algunos grupos, el Ayuntamiento de Guadalajara empezó a planificar ciclovías que no están bien planificadas, que no están bien diseñadas, es un asunto, pero ha tenido que modificar desde allí, que luego tiene que él mismo pelearse con el gobierno del Estado, con tránsito del Estado, más seguir los grupos presionando para que esto se dé. Ese es el papel, y es allí donde está este juego que tú dices. Exacto. Entre los objetos, entre los actores. Pero no habría tema sin bicicletas. Exacto. No habría tema sin bancas. No habría tema sin esos pequeños obstáculos que se ponen en los carriles bici para que los coches no pasen. O sea, en toda esa cadena de eventos, la materialidad tiene un papel. Y un papel que es muy importante. Sí. La política pública, no más la última, de hace un año que López Gato es una avenida que cruza todo Guadalajara, y decide el fin de semana poner todos los semáforos en verde, los peatones que crucen en 15 segundos por segundo. Era imposible. Hay una protesta en un momento, y es a partir de esa solución sociotécnica de verde toda la avenida, y gente que protesta por esto, que también se inicia otro movimiento. Entonces es a partir de estas relaciones, objetos, para que pasen todos los coches y los peatones se queden esperando a ver que les puedan pasar, o no cruces durante el sábado y domingo de un lado a otro a pie. Sí, bueno, propones como abordarlo haciendo como un análisis de los objetos, ¿no? Y de esta habilidad que pueden tener o no.
Pero bueno, me parece que la nimiedad o que las gafas sean gafas es debido a la intencionalidad que uno y el efecto de acción que le puede pedir uno al objeto. Es decir, pues las gafas son gafas porque a mí me permiten poder leer, ¿no? Y en ese sentido es recíproco. Pero entonces, como el suceso de las bicis, el gobierno a lo mejor su intención es que ya que de estar jodiendo estos grupos que están haciendo mucho revuelo, ¿no? Y este grupo, su intencionalidad pues es crear espacios para que puedas tener más salud, para que haya menos contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los objetos sí surgen o tienen un efecto, si lo mencionamos como desde la psicología clínica, pues como una ganancia secundaria del síntoma, ¿no? Por decirlo de esa manera. Pero entonces, de todos modos, me parece como muy importante pues, la intención que uno le pone, o sea, cómo haces el análisis de ese tipo de cosas, o abordan eso también es más profundo. No, a ver, el primer lugar donde uno puede ubicar este tipo de conceptualización distinta es justamente en el del animismo. Entiendo que lo hagáis así, pero es un poco más sutil, creo, y no niega que haya intenciones y motivaciones, pero el potencial de acción del objeto no es dependiente exclusivamente de la intención de quien lo cree. O sea, puede tener sus propias condiciones de posibilidad y abrir un campo restringido de acciones posibles. Y no implica, evidentemente, yo puedo decidir no ponerme las gafas. Puedo hacerlo. En ese sentido, la intencionalidad está clara. Pero también es verdad que sin gafas no leo. Por lo tanto, la gafa no tiene un alma, que es su modo de ser en el mundo sería ayudarme a mí a leer. Y sería una lectura animista de los objetos. No. Es que el efecto que produce la gafa por su propia existencia es que hace posible que yo vea. Entonces tú puedes decir, pero es que te las han hecho a medida. Entonces han buscado la graduación. Y en el fondo te han hecho algo que solo puedes utilizar tú. Sí, pero también saben los que tengan vista cansada como yo, que si un día me olvido las gafas, voy a cualquier farmacia y empiezo a probar ahí unas cosas que tienen que están hechas en serie y que cuestan muy poco hasta que encuentro unas que me permiten leer la prensa. O sea, es la propia naturaleza material de la gafa la que induce este comportamiento. Lo cual no niega que se pueda hacer un relato y que podamos seguir haciendo un relato del comportamiento humano como lo hemos hecho hasta ahora en el mismo orden. Primero, porque no es necesario cambiar lo que uno piensa, uno es libre de pensar lo que quiera, y en segundo lugar, porque no es incompatible. O sea que hay, os he puesto el ejemplo poco sofisticado de las gafas y más sofisticado de las tecnologías, pero hay objetos que ya empiezan a tener más dificultades, porque a lo mejor piensan y todo, o estructuran, no sé, por ejemplo, ya que ha salido el tráfico todo el tiempo, la computadora que sin duda está ordenando el tráfico de Guadalajara porque pone en funcionamiento los semáforos. ¿Qué clase de potencia tiene? Yo pienso que tiene una potencia infinita y que tiene una influencia sobre nuestra vida radical. Incluso en aquellos ámbitos donde no haya sido pensado como efecto, porque a lo mejor, dice un amigo mío, el sistema circulatorio de las ciudades funciona porque tiene 3 reglas básicas. 1, vamos por la derecha. 2, paramos cuando está en rojo. 3, hay que cederle el paso al de la izquierda o a la derecha, no me acuerdo. Yo no sé conducir. ¿A quién hay que cederle el paso? Al de la derecha. Si cambias cualquiera de estas reglas, dice, no se produce un cambio menor, destruyes la posibilidad del sistema de circulación. O sea, de repente tú decides ir por la izquierda, pues ya está todo perdido. ¿Vale?
Bien, esto es un relato simbólico del mismo hecho, pero la computadora que ordena esto podría llevarnos al caos, solo porque se estropea un elemento microscópico dentro de esa computadora. Y eso no obedece a la intencionalidad de nadie. O sea, si has roto un hilo, por ejemplo, y la computadora hace plaf, ¿qué pasa? Pasan cosas. ¿Las podríamos entender sin la computadora? No. ¿Necesitamos pensar que alguien muy malo ha ido a cortar el hilo? O sea que se puede vivir manteniendo los dos relatos, uno más tradicionalmente psicológico basado en la motivación y en la intención, y otro más basado en el poder que cada día tienen los sujetos en nuestra vida, dotándoles del mismo rango ontológico que dotamos a las personas. Es una propuesta, si tú quieres, de orden filosófico ontológico que tampoco hay por qué admitir, ¿eh? Sí. Bueno, uno como investigador, ¿cómo se enfrenta a estas redes a la hora de querer conocerlas, ¿no? Porque en el momento en que llegas a estas redes, te metes en ellas, tú eres un actor más y vas a influir, vas a hacer ese dibujito, ¿no? Sí, vas a hacer y la relación no va a ser lo mismo. Entonces, se toma eso en cuenta, se trata de evitar... Ahí tendrías mejor respuesta en la tradición etnográfica, como hacen los antropólogos y antropólogas, ¿no? Ir a un sitio implica establecer relaciones, lo primero de todo. ¿Y cómo se establecen relaciones? Bueno, pues hay gente que es muy simpática y muy agradable, llega a los sitios y todo el mundo le saluda y se hace amigo de todos, y ellos no saben hablar en público, se ponen nerviosos. Yo no, metodológicamente no haría nada que no hago en mi vida normal. Pero también admito que es una visión particular de la metodología que tengo yo y que otras personas no tienen. Pero yo haría lo mismo. Si quiero estudiar un proceso, lo mejor es sumergirme en él. Y entonces me voy a dirigir ahí en un nodo de esa red. Pues vale, ya me empezarán a pasar las cosas. Metodológicamente, ¿qué tengo que hacer? Tomar la precaución de registrarlo todo. Esa es la única cosa que diferenciaría a un investigador o investigadora de alguien que no está investigando. Que quien está investigando tiene que registrarlo todo porque luego tiene que probar que lo que dice que ve es exactamente lo que ve y no otra cosa. Tiene que dar evidencias. Tiene que dar evidencias. Pero por lo demás, metodológicamente yo haría lo mismo. O sea, yo me he ido aquí, ¿cómo? Pues como un ciudadano que vive en Ciudad Bella, que es el distrito en general. Primero de todo, pues si voy un día a pasear por este barrio porque voy a pasear por este barrio, ¿por qué no puedo ir como investigador? No hay una diferencia. Si puedo ir como una persona normal, puedo ir como investigador. Así que yo ahí no pondría ningún freno. Lo único que le pondría sería rigor. Si vas a investigar, cómprate una libreta y apunta todo lo que te está pasando. Esa es la única idea. ¿Cómo es la metodología de análisis de los objetos? O sea, ¿en qué te fijas? Digo, y tiene que ver con esto que había comentado y pues con precisamente llevar a cabo una acción, pues, o sea, pues ¿cómo es el análisis de los objetos? Es que esto ya nos lleva a un terreno muy difícil, pero si tenemos tiempo todavía. Claro, casi ninguna perspectiva teórica es neutral hacia una perspectiva metodológica. O sea, si haces experimentos, no es porque te gusta hacer experimentos. Haces experimentos porque compartes un cierto tipo de planteamiento filosófico, epistemológico, metodológico, que te lleva a hacer una concepción de la realidad tal que da sentido al hacer experimentos. Si no haces experimentos y te interesa más, yo qué sé, pues los métodos correlacionales basados en la encuesta, por poner pues, que son la psicometría, es también porque haces una asunción de planteamientos filosóficos, metodológicos y así sucesivamente. De entrada, tú no puedes sostener la pertinencia de los test psicológicos, por poner un caso que nos concierne a todos, si no admites que el flujo conductual de una persona puede ser segmentado.
porque es intrínseco a la naturaleza del método del test el troceamiento del comportamiento. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que haya un método neutral respecto de una posición teórica y viceversa. Entonces, ¿qué pasa? Que asumir tu este jaleo de los objetos representa un movimiento en el plano de la filosofía, de la ontología, de la metodología, que te sitúa en una posición metodológica pues bastante simple en este caso, que es del tipo, bueno, yo voy, miro y interpreto. No me siento concernido con temas como la objetividad, la verdad o cosas que habitualmente es necesario defender desde otros planteamientos teórico-metodológicos. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Pues mirar a ver lo que pasa e intentar comprender lo que sucede. Y si lo he comprendido, pues ya estoy, te lo cuento en un artículo, en una monografía, en un libro. Entonces, aquí las herramientas de tipo metodológico son fundamentalmente hermenéuticas, es decir, basadas en la interpretación. Pero para eso, entonces voy a poner un ejemplo de un trabajo de un alumno nuestro de hace poco. Esto es lo que siempre para abordar. Sí. ¿Conocéis Doñana? Es un parque natural del sur de España donde en el año 1990 y tantos hubo un vertido de metales pesados. O sea, había un embalse de metales pesados que se depositaban allí desde una mina, se iban acumulando en la presa se rompió y todos esos minerales cayeron a un río, el río Aznalcóllar, que puso en serio peligro uno de los parques naturales más importantes de Europa, que es el Parque de Doñana. Un parque donde las aves migratorias del norte de Europa paran cuando van al sur en el invierno. Tiene que ver con los objetos, pero en este caso tiene que ver con los animales. Uno de los actores más importantes de ese evento han sido justamente las aves. Las aves no piensan, no sienten, no son tampoco humanas, pero aquí se mostraron como elementos principales en todo el rollo y la controversia y el conflicto y el problema político y también en la solución. Porque el problema del vertido era el control del vertido, evitar que se contaminara todo el parque natural. Lo que no pudieron evitar es que la fauna se contaminara. Y lo que no se pudo evitar es que la cadena de transmisión a través de la comida, o sea, claro, un animal se comía a otro, otro, al final la contaminación se extiende. ¿Qué pasa? Que desde un punto de vista convencional hubiéramos visto la contaminación del Parque de Doñana como un evento discreto en el Parque de Doñana porque se ha vertido una presa de metales pesados. Pero si miramos las aves como actoras de ese problema, lo que vemos es una contaminación universal. Porque estas aves han llevado esos metales pesados a cualquier punto de Europa y de África. Entonces, si yo soy un ecologista, o soy un responsable político, o soy el ministro de Medio Ambiente de mi país, y tengo que tomar medidas en relación a este acontecimiento, no puedo circunscribir el radio de acción de ese problema a los límites del parque natural. Tengo que ir hasta Sudáfrica. ¿Y quiénes han sido los causantes de eso? Pues, por supuesto, la minería que no tenía en condiciones el embalse. Pero si ignoro este flujo de elementos, incluidas las aves, perdería la capacidad de análisis para ver cuál es el alcance del total de la contaminación que se ha producido, que es extraordinariamente amplio. Lo mismo que aconteció con la nube tóxica de Chernóbil, ¿no? Claro, no puedes considerar solo el evento singular de un reactor nuclear que se vuelve loco y empieza a evolucionar y se va para adentro, porque es mucho más complejo. Al final, el vapor de agua es el conductor de la radioactividad. Y el vapor de agua se va a las nubes, y las lluvias se convierten en lluvia, y la lluvia riega campos, y los campos
hacen plantas y los animales comen plantas y nosotros nos comemos a los animales. Y al final encontrábamos radiación hasta en Inglaterra. Entonces, ¿ha habido una cadena de intenciones ahí? Pues obviamente quiero pensar que no. Quiero pensar que fue un accidente, pero las consecuencias las vivió toda Europa, incluida la Europa central, sin querer. No hay intencionalidad. Lo que había eran cosas. Un reactor, unas moléculas que se fueron por ahí, unas gotas de agua, el vapor de agua, la lluvia, la hierba, los animales, etc. ¿Eso es humano o no humano? ¿Vale? Otra pregunta, en base a esta teoría, porque me queda claro que el potencial está en la conexión. Ahora, en tu proyecto de intervención, si lo importante es la conexión, ¿qué haces o cómo logras hacer esa conexión entre, por ejemplo, gobierno y ciudadanía, que se maneja bajo relaciones, o sea, relaciones de poder? La ciudadanía puede proponer, pero a fin de cuentas el gobierno es el que tiene la última palabra. Y implicando eso, esa teoría como un cambio de paradigma bastante... Es que a lo mejor no tiene la última palabra. Tiene la última palabra porque le dejamos que tenga la última palabra. Si no le dejáramos, no la tendría. Entonces ahí la conexión, no sé si no sea tan... ¿Cómo logras esa conexión para poder hacer un cambio? Es que cuando emerge, por ejemplo, en este caso, Fuera de la Vergoña, emerge un actor como ¿vale? Que vamos a llamarle, para entendernos, un movimiento social. Y es un movimiento social guerrero, que va machacando todos los días y que plantea conflictos cotidianos. No puede no ser un nodo de la red y no puede no estar conectado en el ayuntamiento o el municipio, porque por el mero hecho de su propia visibilidad ya tiene una conexión, no lo pueden obviar. Eso es lo que pasa. Entonces, cuanto más guerra dan, pues, y al final cambian, efectivamente. Pero no cambian solo porque el movimiento social ha estado allí machacando, cambian también porque ha habido debate en la prensa, porque ha habido una controversia entre científicos, porque otros participantes en el gobierno de la ciudad, aunque no estén controlando el gobierno porque están en el gobierno, porque están en minoría y están en la oposición, también están allí todos los días. O sea, yo creo que el entramado, el ruido que se genera, hace que se mueva la pieza. Y sí, al final se mueve, y en este caso gana. O sea, hay que ser esperanzados con eso. Ahí estaba pensando, hablábamos ahora solo de... Hay una distinción ahí de base, una premisa que distingue entre objetos y procesos. Hay procesos que en sí mismos juegan el papel de objetos en esta idea de nodos, ¿cierto? Bueno, hay un efecto que podríamos llamar de la materialización de los procesos. Por ejemplo, nuestra investigación es un proceso, pero tiene un producto. Al final, lo que consigue la objetización del proceso es que no sea relevante el proceso mismo, porque queda como marca de dicho proceso. Entonces, está aquí en el dictamen. Por volver en el ejemplo del gendarme acostado, de los bultos de la carretera, claro, detrás de todo eso tienes un debate parlamentario, una legislación, un reglamento, la aplicación del reglamento de cada municipio y en cada municipio el debate para la aplicación. O sea, tienes todo el proceso. Pero al final, esa cosa que ponen en la carretera es como si concitara todas la huella del proceso. Entonces, normalmente en esta clase de concepto, de perspectiva, lo que se ve es que los procesos pueden, por ejemplo, cristalizar en un objeto en específico. Con un ejemplo que tiene que ver con el medio ambiente. Si vais a Berlín, es probable que os compréis bueno, vosotros ya sois muy jóvenes y seguro que no. Pero si vamos nosotros, Darío, Ivano y yo, nos compraremos un trozo del muro de Berlín. Claro, pero es que el trozo del muro de Berlín, que es el recuerdo, literalmente, es el derrumbamiento del muro, que es el fin de la Unión Soviética, que es todo eso, es ese trozo.
Es por eso que es importante. Y por eso pagas por él. Y lleva la marca de ese proceso. A ver, por ejemplo, un objeto como este del muro de Berlín o el policía tumbado, el torre, como sea. Sí tiene un efecto, pero tiene muchos efectos, ¿no? Porque en sí el efecto directo es que los autos se van a detener, pero también va a tener efectos en la población. Bueno, muchos van a estar a favor, muchos van a estar en contra. ¿Cómo manejas? No, tratamos de no manejar, pero no huir tampoco de la controversia. Es evidente que un objeto de esa naturaleza va a ocasionar una controversia, lo cual te crea un nuevo objeto de investigación, porque tendremos que analizar esa controversia, sin duda alguna que va a pasar. ¿De qué ese proceso se convierte en un objeto? Es una cadena de eventos, siempre hay una cadena. Los psicólogos y psicólogas estamos demasiado acostumbrados a trocear las cosas y verlas en fijo, pero las cosas nunca son en fijo, son siempre en movimiento. Entonces, un proceso de este tipo da lugar a otro, que da lugar a otro, en una cadena interminable de acontecimientos. Lo que pasa es que, si quieres, metodológicamente, cada vez solo podemos analizar uno, pero de ese se derivará otro y así sucesivamente. Entonces, no cabe la menor duda que si pongo el gendarme cuché o pongo una rotonda, que también siempre son objeto de controversias, o alargo o ensancho la banqueta 3 metros para que los peatones vayan con más comodidad, seguro que voy a iniciar una nueva controversia. Entonces, abiertos de nuevo a la investigación, a lo que pasa.